Él está aquí. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, mis hermanos queridos. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Póngase cómodo, por favor, en la casa del Señor. Gloria a Dios. Ese lugar que el Señor le ha preparado. Y vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Gloria a Dios, qué lindo. Necesitamos de esa palabra, necesitamos de ese alimento. Qué importante es discernir esto, ¿no? De que necesitamos de ese alimento que obviamente nos nutre, nos fortalece y nos lleva hacia la victoria. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro ejemplo? Amén. Siendo Jesús nuestro ejemplo, vamos a revisar juntos en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En el capítulo 3, Gloria a Dios. En el capítulo 3, el título es Predicación de Juan el Bautista. Todos sabemos que Juan el Bautista fue quien abrió el camino, preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo, para su llegada, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice la Biblia, mire, capítulo 3, versículo 16. Dice que el pueblo estaba con mucha expectativa, ¿no? Se preguntaban si Juan era el Cristo, ¿sería este el Cristo que ha de venir? ¿No? Entonces, dice que respondió Juan en el capítulo 3, versículo 16, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Dios. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba en agua. ¿Qué hace Jesús luego? Bautiza en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Por eso es tan importante que no pasemos por alto, ¿verdad? Esa etapa. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Fíjense, esto que decía Juan es lo que se cumpliría, ¿verdad? Aún en la vida de Jesús y luego lo que Él llevaría a cabo en la vida de todos nosotros hasta este día. Mire, si avanzamos un poquito en el versículo 21 del capítulo 3, vemos el bautismo de Jesús. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Esto es una señal. No necesariamente tiene que venir una paloma y se nos pose sobre nosotros. Esto fue una señal sobre él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había sido bautizado y luego, de manera corporal, para que todos lo vean y oigan la voz del Señor, ocurrió que descendió esa paloma. Entonces, aquí hay dos bautismos. El bautismo en agua, donde muchos de nosotros ya pasamos, y luego el bautismo en el fuego, el bautismo de fuego del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es muy importante entenderlo. Mire qué tremendo los tiempos que nos tocan vivir, porque lo mismo le ha pasado y le está pasando a la tierra. En el diluvio, la tierra fue bautizada en agua y muy pronto será bautizada en fuego. Ay, 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 gloria a Dios. Ahora fíjense que antes de este bautismo en fuego, ¿no? Gloria a Dios, y luego de ese bautismo, en la vida de Jesús ocurrieron muchos hechos que son necesarios revisar, porque necesitamos comprender dónde a veces estamos ubicados nosotros y por qué nos pasa lo que nos pasa, nos ocurre lo que nos ocurre. Mire, gloria a Dios. Estamos en el capítulo 3. Dice que el versículo 22 descendió el Espíritu Santo sobre él. Luego del versículo 23 en adelante menciona la genealogía de Jesús. Pero vayamos al capítulo 4 ahora. Un capítulo muy conocido, pero necesitamos revisar un par de cositas hasta avanzar a donde yo quiero llevarlo en la palabra en este día. La tentación de Jesús. Dice, Jesús, nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Lleno del Espíritu Santo. Usted habrá escuchado hablar, o aún lo habrá experimentado, que
cuando alcanza nuestra vida esa llenura del Espíritu Santo, muchas cosas cambian. Yo me atrevería a decir que todo cambia, amén, que ya uno no vuelve a ser el mismo y realmente hay algo especial dentro nuestro, ¿no? Ahora, fíjense que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Volvió del Jordán, de esa maravillosa, ¿verdad?, experiencia que él tuvo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto lo permitió el Señor, si no, no hubiese ocurrido, ¿verdad? Ahora, uno se imagina que de repente, siendo lleno del Espíritu Santo, bueno, a partir de ahí todo va a marchar sobre rulemanes, ¿verdad? Todo va a marchar a pedir de boca, ay, ay, ay. Todo va a marchar conforme a nuestros pensamientos. No. Justamente, mire qué tremendo esto, fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la Biblia, ¿no? Juntamente cuando él estaba lleno, bajó lleno del Jordán, dice. Mire, acompáñeme. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Vemos ahí una serie de eventos, ¿no? Tremendo, porque el diablo le dijo, fíjense, si eres hijo de Dios. Estamos leyendo el versículo 3. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres hijo de Dios. Mire, después avanzamos un poquito, gloria a Dios, y nos vamos al versículo 9. Mire qué interesante esto. El versículo 9 dice, si eres hijo de Dios. Entonces, observemos algo aquí. Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? El enemigo, el diablo, ¿verdad? Algunos dicen que no existe. Dice que es un cuento, que qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí la Biblia lo menciona. Ay, ay, ay. Y se atrevió a estar frente a nuestro Señor. Mire qué interesante esto. Ahora, luego sabemos que el Señor lo venció aquí, esa tentación, y lo venció luego en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál fue, de alguna manera, viendo el versículo 3 y el versículo 9, la intención que el enemigo de nuestra alma tenía con nuestro Señor Jesucristo? Que es la misma intención que tiene con nosotros. Si eres hijo de Dios. Entonces, yo no sé si de repente usted se puso a meditar un poquito, le habrá pasado de seguro. Hay ciertas situaciones que nos pueden llegar a ocurrir en el camino, en este caminar en Cristo, en donde el enemigo siembra esos pensamientos en nuestra vida. ¿Cómo me puede pasar esto a mí si soy un hijo o una hija de Dios? ¿Verdad? Es exactamente lo mismo que pasó con Jesús. Si eres hijo de Dios. Entonces, qué tremendo esto, por favor. Hay ciertas circunstancias que a veces tenemos que vivir, caminos que tenemos que recorrer, en donde muchas veces la razón choca contra la fe. Muchas veces los pensamientos que vienen son contrarios a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. ¿Cómo vos que sos un hijo, una hija de Dios, estás pasando por semejante prueba? O la prueba no se termina, o tenés que vivir lo que estás viviendo. Es un fuerte ataque a la identidad, fuerte ataque a la identidad. Por alguna extraña razón, nosotros creemos que en nuestro caminar en Cristo todo nos va a salir bien y todo va a ser en victoria. Y sin embargo, lo que va a pasar, y lo que realmente va a pasar, es que vamos a terminar en victoria y que vamos a ser bendecidos y que mejor es el fin del negocio que el principio, dice la Biblia. Y eso lo podemos aplicar a muchas instancias de nuestra vida. Entonces, el ataque directo de parte del infierno es hacia nuestra identidad. Como vos sos cristiano, vos sos un hijo de Dios, Dios no está con vos. No es que mayor es el que está con vos que el que está contra vos. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa aquello? ¿Por qué te pasa lo otro? ¿Cómo te pudo pasar? Y ahí es donde la duda, no olvidemos que el Señor trabaja con la fe y el diablo trabaja con la duda. Ahí es donde la duda, ay Señor amado, por favor. Entonces nosotros tenemos que saber algo. En este camino precioso que estamos recorriendo, tenemos un ejemplo. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu lo llevó al desierto. Ay, ay, ay.
Es más, hechos poderosísimos vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio y durante su ministerio. Y sin embargo muchos no creían en Él. Y muchos se le levantaban y qué tremendo. Imagínense si Jesús hubiese dicho, pero Padre, ¿vos no me enviaste acá? ¿No me enviaste a esta tierra? ¿Cómo puede ser que tenga estos problemas con esta gente, que se me levanten tantos, que me quieran matar, que se levanten voces? Él jamás hizo una cosa así, porque entendía qué pasaba en el camino. Y también nosotros tenemos que entender que lo que está garantizado de parte de Dios para nosotros es que vamos a atravesar estas instancias sobre esta tierra y vamos a salir en victoria. Si permanecemos en Él, si le buscamos con todo el corazón y si nos convertimos de verdad, eso está garantizado de parte del Señor. O sea, la victoria está garantizada, ¿verdad? Pero en el camino hay desiertos, en el camino hay confrontaciones por motivo de la conquista. Hay distintas áreas, por ejemplo, de nuestra vida que tenemos que conquistar. El alma es una de ellas, porque el alma nos juega siempre una mala pasada. Recordemos que en el alma se encuentran las emociones, los sentimientos, ¿verdad? El intelecto, ese intelecto que hoy, Señor, se la sabe toda y muchas veces nos pone tropiezo, ¿verdad? Ahora, miren lo que pasó con el Señor Jesucristo. Dice el capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu fue llevado por el Espíritu al desierto y por 40 días. Dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan, Jesús le responde y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es tremendo. Luego, en el versículo 12, volvió a responderle nuestro Señor Jesucristo al enemigo y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, lo interesante de esto es que, ¿cuáles fueron las respuestas que nuestro Señor Jesucristo le dio al enemigo de nuestra alma? ¿Y cuáles son las que le damos nosotros? Porque esto puede ocurrir. A ver, ¿tenés en traducción lenguaje actual? Vamos a poner estos versículos. Gracias, Jesús. Dice, Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Ay, ay, ay. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles. Y como ya no encontró más qué decir, se alejó de él por algún tiempo. ¿Cómo son las trampas del enemigo? Porque las mismas que operó sobre Jesús, puede operar sobre nosotros. Dice que todas las trampas posibles, y como no encontró más, ¿qué decir? Entonces, con sus dichos, él ponía trampas. Y esto es tremendo, hermano mío. Esto es tremendo. Vamos a los primeros versículos. Mira, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice, después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo, todos estos países me los dieron a mí. Y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos. Si te arrodillas ante mí, me adoras. Jesús dijo, la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Nuestro Señor Jesús respondía con la palabra y decía, la Biblia dice, o escrito está, depende de la versión que leemos, ¿no? Pero el sentido es exactamente el mismo. Entonces, fíjense cómo Él, a través de palabras que muchas veces atacan nuestra identidad y pretenden llevarnos a un camino distinto para que lo recorramos y caigamos en sus trampas, por otro lado vemos a nuestro Señor dándonos un ejemplo que hablaba las palabras correctas, que son lo que la Biblia dice. Entonces, es muy importante que nosotros nos acerquemos a la Biblia. Es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que acabamos de leer algo precioso. Acabamos de leer que nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y ahí cuando alguien es lleno del Espíritu Santo ocurren cosas preciosas, ¿verdad? Entonces, muchos, habiendo recibido al Espíritu Santo, se quedan ahí. ¿Por qué?
porque recibieron ese poder maravilloso del Espíritu Santo, los vivificó, algunos los sanó, los levantó, les levantó el ánimo y tienen ganas de avanzar, seguir peleándola, creció nuevamente la esperanza, pero se olvidan de la palabra, porque el diablo lo llevó, ¿a dónde? Al desierto, y fíjense que esto es tremendo, porque mire, si nosotros finalmente, decía ahí, a ver, gloria a Dios, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo que lo llevó a Jerusalén? Estaban en el desierto y lo llevó a Jerusalén. ¿Y cómo lo llevó? Lo trasladó. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el arma que Jesús finalmente, para poder enfrentar ese ataque, utilizó? La palabra. Entonces, alguien que pueda estar lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios, eso no lo exime de que el enemigo le haga la suya. Lo que sí es la espada que nosotros vamos a necesitar para defendernos, es la palabra del Señor. Hace unos días veíamos en el libro de Esther, ustedes recordarán, que se había dictaminado que en el mes 12º, en el día 13, se destruyan a todos los judíos, ¿verdad? Y ese edicto ya estaba firmado por el rey, sellado con su anillo, no se podía revocar. Lo único que se podía hacer era otro edicto, ¿verdad? Otra ley para poder no revocar esta, sino para prestar alguna ayuda al pueblo. Y eso fue lo que se hizo justamente. Pero, ¿qué hizo el rey? Por pedido de Esther, por pedido de Mardoqueo, por esa intercesión. A través de un decreto, firmado y sellado por su anillo, le dio la posibilidad al pueblo de defenderse. Y esto es un mensaje para nuestros días. Porque, así como Dios está vivo y es real, vive en nuestros corazones, y esto es maravilloso, es una verdad absoluta, también tenemos que saber, hermano mío, y lo vimos el otro día, que Noé en el nuevo comienzo soltó el cuervo, amén, que anda siempre dando vuelta, y después no vino más, quiere decir que se quedó dando vuelta en la tierra, y después soltó la paloma. Entonces, como existe el bien, también existe el mal. No podemos sentirnos nosotros Superman porque la llenura del Espíritu Santo nos alcanzó. Nos falta algo más. Nos falta la espada, la posibilidad de poder defendernos. Y no estamos en una lucha contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, no es que de guapo la vamos a ganar esta pelea. No. No es que porque tenemos aguante y porque soportamos, no. Aquí necesitamos una espada. Una espada de doble filo y que esté bien afilada. Y es ahí donde el Señor nos muestra la necesidad de que su palabra abunde en nuestros corazones. Si la llenura del Espíritu Santo dándonos la fortaleza, el fuego que necesitamos y ese plus extra de que la espada esté bien afilada en nuestros corazones, esto nos va a dar, hermano mío, el poder de poder enfrentar lo que tengamos que enfrentar sobre esta tierra. Es muy importante entender esto. Jesús nos dejó un ejemplo aquí en el capítulo 4. En el capítulo 3 nos mostró cómo es necesaria la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 4 nos mostró lo necesario que es, aún siendo lleno del Espíritu Santo, tener la espada para poder enfrentar lo que Él dice. Ay. Porque el enemigo, antes de hacer, dice. Es tremendo esto. Esto es tremendo. Es imitador de las cosas de Dios. ¿Cuántas cosas el Señor a veces está por hacer y nos habla primero? Muchísimas. Lo mismo hace el enemigo. Pero frente a sus dichos, muchas veces, Señor amado. Mire, gracias Jesús. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál era el objetivo entonces del enemigo? Sembrar duda. Si hacía que Jesús dude de que era hijo de Dios, y ya tenía la mitad de la carrera ganada. Acompáñeme. Nos vamos al capítulo 4, versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. No pudo contra Jesús, se apartó. Pero se apartó por un ratito, no sé el tiempo que fue, ¿no? Gloria a Dios. Y esto nos muestra a vos y a mí que vamos a tener victoria frente al enemigo.
Cuando nosotros estamos fortalecidos por su Santo Espíritu, cuando su buena mano está sobre nosotros, cuando la palabra del Señor abunda en nuestros corazones y tenemos esa espada afilada, el enemigo va a tener que huir. Amén. Si por un camino vino, por 7 se va a tener que ir. Pero tenemos que saber que se va por un tiempo. Entonces, hay muchos hijos de Dios que tienen una victoria en el Señor y celebran esa victoria, festejan esa victoria, están contentos y gloria a Dios, está muy bien, ¿verdad? Pero tienen que saber que por un tiempo otra vez el cuervo aparece. Ay, ay, ay. Otra vez el cuervo aparece. Entonces, cuando vuelve a aparecer, nosotros tenemos que seguir llenos del Espíritu y tenemos que seguir con la palabra abundando en nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en nuestro caminar en el Señor hay una tarea que tenemos que realizar. Y esa tarea tiene que ver con mantener la llenura del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Porque, fíjense, las tinieblas trabajan de tal manera que el creyente vaya apagándose, lo va desgastando, amén. De tal manera que cuando esté desgastado, esa llenura empiece a apagarse. Y no sé, ya no tengo tantas ganas de leer, no es como antes, ¿vio? No sé qué pasa, la verdad. Y empezamos a buscar fuera cosas que de repente pueden llegar a haber cambiado, no sé. Y el problema está adentro, no afuera. Afuera pueden pasar tantas cosas. Mire, yo les contaba, no me acuerdo, el domingo le contaba a un hermano, gloria a Dios, sobre una experiencia que nosotros tuvimos en un momento en donde fue muy difícil en nuestra iglesia pasar ese momento. ¿Por qué razón? Porque cesó el pan, no había comida. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, por favor! Y esto es algo que puede pasar. Esto es algo que puede pasar. Y en este caso, esto había ocurrido por justamente la ansiedad, el afán por lo que estaba viviendo el siervo de Dios a cargo en ese lugar. Estaba viviendo una circunstancia complicada y esto hizo bajar un poquito sus defensas. Bajaron sus defensas, bajó también su búsqueda del Señor y bueno, gloria a Dios. La cosa empezó a complicarse. Entonces de repente nosotros estábamos en la iglesia, nos poníamos la servilleta, preparó para comer y no había alimento. Uy, 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 gloria. Y se notaba. Y es tremendo. Entonces yo recuerdo que esas noches para mí fueron gloriosas. ¿Por qué? Nuestro pastor general tenía un programa radial que empezaba a la 1 de la mañana. Algunos se quejan que el Expreso empieza muy tarde, a las 12. Este empezaba a la 1. Empezaba a la 1 en Radio Buenos Aires. Era la 1110, creo que era, una M allí de Capital. Y el programa empezaba a la 1 de la mañana y terminaba a las 5. No sé, que yo no dormía. ¿Y por qué no dormía? Porque tenía un hambre. Ay, ay, ay. Esto cuando de repente, ¿no? Vos decís, te sentás a comer y la cosa era insuficiente, ¿no? Entonces, es como que de repente contratás un servicio, no sé, media pensión y medio escasán y la cosa, y decís que vamos a agregarle algo a esto, ¿no? Bueno, yo tenía que buscar, el Señor lo permitió así. Y usted sabe una cosa, yo no me fui de mi iglesia por eso, ¿eh? Ojo. Recuerde cómo el apóstol Pablo le daba las gracias a algunas de esas iglesias que él ministraba porque lo sostuvieron y lo soportaron en sus prisiones, vivieron esa prueba con él. Y esto ocurre también, ¿eh? Esto ocurre, gloria a Dios. El hecho es que yo necesitaba esa palabra porque francamente el desierto que estábamos viviendo había llenura, gloria a Dios, pero no alcanzaba, necesitábamos la palabra del Señor, la palabra que nos abre los ojos, que nos muestra la realidad que estábamos viviendo. Esto es tremendo, hermano mío, esto es tremendo. Entonces fíjense que cuando el diablo acabó, se apartó de él por un tiempo. Esto nunca se lo olviden. Pero que yo tengo que tener miedo, pastor, porque viene de vuelta el diablo. No, al contrario. ¿Qué dice la Biblia? Si el padre de familia sabe cuándo va a venir el saqueador, el ladrón,
va a estar preparado. Lo mismo ocurre con nosotros. En Cristo, en este camino precioso que estamos recorriendo, vamos a tener victoria, porque el Señor nos dará la victoria. Ahora, cuando nosotros estamos celebrando esa victoria, no nos podemos dormir en los laureles, porque a lo mejor estamos meta celebración, ¿verdad? Y cuando nos queremos acordar, el enemigo viene. Amén. Entonces, esto es tremendo. Mire, yo creo con todo mi corazón que la palabra del Señor nos va a abrir siempre los ojos. Y no es que tenemos que estar todo el día viendo demonios por cualquier lado. No se trata de eso. No, nosotros no somos de esa clase. Hay algunos que ven demonios por todos lados, viven enloquecidos. No, de ninguna manera. No caigamos en ese error. Pero leamos la Biblia. Y la Biblia es clara. Entonces hay momentos de desierto. Los momentos de desierto, pasarlos en la carne es lo peor que nos puede pasar. En los momentos de desierto tenemos que estar llenos del Espíritu. Porque si no, no se aguantan, gloria a Dios, y se bajan los brazos. Mire, acompáñeme, vamos juntitos, ¿por dónde andamos? Lucas 4, comienza el ministerio de Jesús. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Mire cómo volvió. En el poder del Espíritu. ¿Y cómo? En el Jordán fue lleno del Espíritu. En la prueba del desierto no se vació. Volvemos a repetir el concepto. En el Jordán fue lleno del Espíritu, ¿verdad? En la incursión en el desierto, siendo tentado por el enemigo, él se fortaleció más. Allí estaba en ayuno, allí buscaba al Señor y no le aflojó al diablo, le respondió con la palabra. ¿Verdad? No es que le dijo yo soy guapo y soy más guapo que vos. No. Con la palabra, no con sus fuerzas. No con sus fuerzas. Y eso es algo que tenemos que atender. No podemos enfrentar las mentiras del enemigo, las dudas que quiere sembrar en nuestro corazón con nuestras propias fuerzas. Es un error. Hay que enfrentarlo con escrito está. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea que hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. Él se congregaba, él iba a la sinagoga, todos lo conocían, él sabía, él estaba siempre allí. Y se levantó a leer. Gloria a Dios. Mire. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio el ministro que estaba allí de turno sirviendo en el templo, y se sentó. Dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, dígame por qué. ¿Por qué razón? Porque, mire, analicemos lo que acabamos de leer. Dice que él estaba haciendo lo que siempre hacía. No era un desconocido, no es que no lo conocía nadie en la sinagoga. Él tenía esa costumbre, él iba a la sinagoga. En donde se crió, lo conocían todos. Aún de niño también él asistía. Esa es su costumbre. Y dice que le dieron a leer, ¿verdad? Leyó el libro de Isaías, pero no dijo nada más. Lo que lo dijo después. Y ahí se armó el gran lío. Pero hasta ese momento, él leyó las Escrituras delante de todos, como era de costumbre. Se congregó como era de costumbre. Pero dice que en ese momento, cuando le da al ministro el rollo, ¿verdad?, de los escritos, y se va y se sienta, dice que todos lo miraban. ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán visto en él? Porque usted me va a decir, bueno, pero fíjate el resto de la historia, se armó un lío barro, se enojaron, bárbaro, de acuerdo, pero hasta ese momento no había pasado nada que no ocurriría en otro momento. Entonces, en la sinagoga no es que cualquiera que entraba venía a andar al púlpito a leer, no.
Era una costumbre de él ir a la sinagoga. Pero dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. No habrá seguido adelante el culto. Porque fíjense que de repente nosotros estamos desarrollando el culto acá. Alguno de ustedes viene y lee una reflexión, lee una palabra, va y se sienta. El que está coordinando, el que está en la alabanza, sigue llevando adelante el culto. Y a lo mejor lo que usted dice no lo escucha nadie porque está entre medio de la gente, la algarabía. Y sin embargo, hoy parece como que se quedaron todos en silencio. Y sentado allá en su lugar, dice que les empezó a decir, empezó a hablar. Y todos lo escucharon. Entonces, esto nos muestra, hermano mío, esto nos muestra algo. Nos muestra que con esa llenura que él recibió en el Jordán, el haber pasado por el desierto y no haber flaqueado, el haber permanecido, el haberse defendido con la palabra y cómo hizo que el enemigo retrocediera, esto se veía reflejado de alguna manera en su vida. No sé, sus ojos brillarían de una manera especial, su rostro resplandecía. Algo pasaba, algo pasaba. Y algo también tiene que pasar en nosotros cuando vivimos una situación semejante. ¿Cuándo nosotros podemos vivir una situación semejante? Cuando, hermano, yo no sé cada uno de ustedes, pero me imagino que sí, que de tanto en tanto podemos llegar a tener un desafío, un problema, alguna circunstancia difícil en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando algo así nos ocurre? Muchas veces bajamos los brazos y nos empezamos a quejar. Y si no nos quejamos, nos callamos la boca porque somos de aquellos que sufrimos por dentro, ¿verdad? Y muchas veces hasta levantamos voces y a veces hasta con el Señor nos agarramos. Y si no nos enojamos con la iglesia, si no nos enojamos con el pastor, nos enojamos con los hermanos, nos enojamos. El tema es enojarse, amén, para descargar un poco la tensión, ¿verdad? Pero nada más erróneo que esa actitud para con el Señor y en contra nuestra. Porque en definitiva el Señor no se va a perjudicar con eso. Los que nos perjudicamos somos nosotros. Dice que el Señor venía, ay Dios mío, lo del Jordán y la paloma, glorioso, ¿verdad? Bárbaro. Escuchar la voz audible del Señor, su Padre, glorioso. Pero la del desierto, te la regalo. La del desierto no fue fácil. Porque fíjense, si nosotros leemos la historia más profundamente, vamos a notar que el enemigo venía cuando la cosa se le complicaba a él. No vino antes que él tenía hambre. No es que dijo, voy a ayunar, y ya al rato apareció el diablo. No. Cuando empezó a sentir hambre, cuando empezó a sentir necesidad, ¿verdad? Cuando a lo mejor se sentía solo, ahí en el desierto, cuando parecía que Dios su Padre no estaba, ahí es donde el diablo lo apretaba. Si le pasó a Jesús, ¿no nos pasará a nosotros? Entonces, lo que nosotros tenemos que es advertir esos momentos donde nos pasa. Ay, silencio en la iglesia de Venezuela. Amén. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor? Y leyendo la Biblia. Porque leemos la Biblia, si le pasó a Jesús, ¿cómo no te va a pasar a vos ni me va a pasar a mí? Ay. Decirle a que está al lado tuyo. Si le pasó a Jesús, ¿cómo no te va a pasar a vos? Amén. Claro, por favor, tenemos que entender esto. Ay, Señor amado. Mire. Pero a mí no me gusta ese evangelio así, pastor. No. Acá hablame de la victoria, hablame de la bendición. ¿Y si estamos hablando de la victoria y la bendición? Porque ¿no tuvo victoria y bendición Jesús? Obvio. Pero si analizamos bien la cosa, nos vamos a dar cuenta que la gran victoria y la gran bendición de Jesús fue llevar adelante el plan que Dios tenía con él. ¿Y por qué razón nosotros no consideramos eso? ¿Por qué razón nosotros a veces ni nos detenemos a pensar que hay un plan con nuestra vida? Y estamos haciendo mal, tenemos que entender esto. Tenemos que comprender que el creyente, el Señor lo toca, lo alcanza con su amor, con su misericordia, lo bendice
para que sea un canal de bendición, para que sea un instrumento de bendición. Y es lo que él mencionó delante de toda la congregación, mencionando los dichos del profeta Isaías, y fue justamente donde se levantó el enemigo. Porque, mire, acompáñeme, gloria a Dios. Dice que el Señor Jesús, versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En aquellos días no tenían capítulo el libro de Isaías, ¿verdad? Eran escritos. Después, en el transcurso del tiempo, los traductores y demás, obviamente fueron ordenando lo que hoy conocemos como la palabra del Señor. Por eso vos y yo decimos, bueno, tal capítulo, tal versículo, y nos encontramos. En aquellos días no. Pero dice que le dieron el libro del profeta Isaías. Le dieron lo que para nosotros son los ¿cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Y será casualidad que es igual que los libros de la Biblia? No, pero dejémoslo ahí. 66 capítulos. Voy a repetir, no había capítulo en aquellos días, pero le dijeron, todo el libro le dieron, ¿verdad? Entonces, abre esos escritos, dice que él encontró el lugar donde estaba escrito. Fue dirigido por el Espíritu de Dios a decir lo que dijo. Y lo que dijo era una profecía de Isaías, pero fue guiado por el Señor a través de la palabra. Y mire lo que hizo, lo que pasó acá. El Espíritu del Señor está sobre mí. Arrancamos por ahí. Con el Espíritu, con la llenura, con el poder de lo alto sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Tenés Dios habla hoy? A ver. Gloria a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí, porque los primeros en la lista son los pobres. Y usted sabe, si nosotros trasladamos esta palabra a nuestros días, con la llenura del Espíritu Santo, con la fortaleza que eso nos da, ¿verdad? Allí el Señor nos está ungiendo para poder llevar adelante la obra que Él tiene planeado para todos nosotros. Dentro de esa obra está el llevar la buena noticia a los pobres. Y no se refiere solamente a aquellos que están en pobreza material, sino que hay muchos que tal vez no tengan una necesidad material, pero hay otro tipo de pobreza en ellos. Amén. Es una pobreza de espíritu. Entonces, mire, hay gente que tiene mucho dinero, gente que tiene muchos bienes, pero sin embargo hay pobreza en su espíritu. Y necesitan escuchar esas buenas noticias. Es muy importante esto. A veces pensamos que el Evangelio es solamente para aquel enfermo terminal, para aquel que está pasando una dificultad grave. Y si fuera así, una vez que te convertí y prosperás, ya no sirve más el Evangelio. No es así. Entonces, puede haber pobres y con una necesidad, a veces hasta extrema, en lo económico, pero hay muchos que tal vez tienen muchos bienes materiales, pero también tienen esa pobreza. Y para todos el Evangelio es la medicina que necesitan. Entonces, fíjense, hermanos míos, yo creo con todo mi corazón que el tiempo que viene es un tiempo en donde el Señor está permitiendo que vivamos lo que vivamos para que pongamos por obra esta palabra. Es muy importante esto. Mire, gloria a Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Qué tremendo esto, hermano. El anuncio. El anuncio tiene que ver con nuestros dichos, con aquello que vamos a anunciar. Si hay algo para anunciar, tenemos que conocerlo. Si hay un anuncio, tenemos que saber de qué se trata, ¿verdad? El pueblo quiere saber, decía, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que conocía eso? El pueblo quiere saber. Entonces, fíjense, hermano mío, Lucho Avilés era, gloria a Dios. Lucho Avilés, el pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber, unos chicos dicen, Lucho Avilés, ¿quién es? Lucho Avilés, no lo conozco, gloria a Dios. Bueno, fíjense qué tremendo esto, el pueblo quiere saber. ¿Y qué es lo que quiere saber? Lo que el Señor tiene para anunciar. Lo que Él tiene para anunciar a través de aquellos que unge para que anuncien. Entonces,
nuestro mensaje es un mensaje de libertad. ¿Para qué? Para los presos. Ay, 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 gloria a Dios. Venga para acá, acompáñeme. Proclamas. El domingo compartimos una palabra que yo espero que le haya prestado mucha atención, porque vimos en el capítulo 1 del libro de Génesis que el Señor dijo 10 veces. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Mire, año de la conquista. Ayúdeme a contar. 1. Libertad. 2. Prosperidad. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Y llegamos a este año actual que lo estamos transitando. El Señor dijo 10 cosas hasta ahora para nosotros que estamos bajo esta cubierta, para nosotros que estamos bajo esta cobertura preciosa. Lo primero que nos dijo, hay conquista. Y nos dio la unción para conquistar. Ahora, muchos de nosotros nos desayunamos. ¿Qué es desayunarse? ¿Tomar un café con leche? No. Enterarnos. ¿No? Enterarnos, darnos cuenta de que si hay algo para conquistar y tiene que estar primero en la lista, es nuestra alma. El alma es nuestra Canaán, porque es justamente quien nos puede jugar una mala pasada. Nuestra alma está llena de filisteos que tenemos que vencer. Entonces, lo que Dios dijo es, y nos dio las armas, es para conquistar. Pero inmediatamente nos habló de alcanzar una libertad. Y nos abrió una puerta para esa libertad. ¿Verdad? Venga para acá, acompáñeme. El Señor me ha consagrado, ¿verdad? ¿Cuándo nos consagra el Señor? Cuando nosotros conquistamos nuestra carne, conquistamos nuestra alma. ¿Y para qué? Para hacer un anuncio. Y el anuncio tiene que ver con anunciar libertad. ¿Libertad a quién? A los presos, gloria a Dios. ¿Pero cómo saco a los presos de la cárcel? No está hablando de los... Aunque algunos sí, pero no está hablando de aquellos que están privados de la libertad o están cumpliendo una condena. Está hablando de otro tipo de cautiverio, ¿verdad? Un cautiverio espiritual. Hay cárceles espirituales. Hay cárceles espirituales que tenemos que muchas veces dejar que el proceso del Señor nos las haga identificar a veces en nuestra propia vida. Para que podamos... Por donde vos pasaste, lo permitió el Señor. Lo que vos viviste, lo permitió el Señor hasta hoy. Con el propósito de que el día que el Señor te envía con este anuncio, vos puedas ser eficaz a través de ese anuncio en la vida de alguien. Entonces, muchas veces nosotros renegamos por todo lo que pasamos, renegamos por todo lo que vivimos y nos estamos equivocando. Porque ¿cómo vamos a entender a alguien que de repente tiene una necesidad, tiene una dificultad en su vida, si nosotros no lo vivimos nunca? Tenemos que ser enseñados por el Señor. El anuncio es libertad a los presos. Pero no toda la cosa queda ahí, gloria a Dios. Ahora, fíjense, tenemos una historia en la Biblia que tiene como protagonista al apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba encarcelado. ¿Te recuerdan la historia? Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. ¿No es cierto? La iglesia oraba y Pedro estaba encarcelado. Entonces dice que en un momento aparece un ángel en la cárcel. Aparece un ángel. Eso tuvo que haber sido respuesta para la oración de la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué tiene que hacer? Orar por los presos. Amén. No estamos hablando solamente de los presos que están privados de la libertad, sino de los que están cautivos en su espíritu. Se presenta ese ángel, algo sobrenatural, y liberta a Pedro, ¿verdad? Y lo lleva a la iglesia, lo lleva a la casa de oración, lleva allí. Entonces, mire qué interesante es esto, porque si nosotros oramos, ese anuncio de libertad va a ser efectivo. Y fíjense, si hay algo que yo aprendí en este camino precioso, yo quisiera trasladárselo. Si alguno de nosotros tiene una necesidad X, no sé, necesita salud, orá por salud. Necesita prosperidad, orá por prosperidad. Amén. El Señor va a ver tu fe, va a ver tu entrega, va a ver y te va a bendecir. Amén. Ahora, mire, gloria a Dios.
Aquí muchas veces nosotros mismos nos podemos encontrar en este estado, en un estado de cautividad. ¿Cuál vendría a ser un estado de cautividad en nuestra vida? El que está cautivo está encerrado en un calabozo, ¿no? ¿Verdad? El calabozo, depende de las medidas que tiene, usted tiene cierto movimiento, puede llegar a ser. Hay calabozo más grande, calabozo más chico, gloria a Dios. Lo más grande tiene compañero, a veces los compañeros no te dejan avanzar tampoco, pero bueno, la cosa se complica. El tema es que uno está limitado en ese lugar, en el calabozo, ¿verdad? Usted podrá caminar 1 metro, podrá caminar 2, podrá hacer gimnasia, para no quedarse así, onda Rocky, ¿no? Onda Stallone allá cuando estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Pero más de ahí no va a poder pasar, va a tener un límite. Entonces hay momentos en donde en nuestra vida también nos sentimos así. Es como que hay una mano que te frena. Tiene un límite. Y vos decís, pero, pucha, ya estaba y algo pasa. ¿Amén? Y casi, ni sí ni no. Y llegamos hasta ahí. Entonces, esto es bien tremendo. En esos momentos a veces, hermanos míos, viene la ansiedad, viene la desesperación, en esos momentos viene lo que llaman por ahí el estrés, ¿no? Gloria al Señor, y detrás de ese estrés hay tantas cosas. Pero fíjense, esos son cárceles, y no nos tienen que avergonzar ser cárceles, porque, mire, en lo natural, aquel que estuvo privado de la libertad muchas veces se puede avergonzar de haber estado en una cárcel. Pero fíjense que hay algo tremendo. Yo conocí muchos hermanos en Cristo, muchos de esos se convirtieron en la cárcel y después ellos gritaban a los 4 vientos el testimonio. Sí, yo estuve preso, estuve en la cárcel, pero Cristo me hizo libre. Y hoy puedo estar fuera y ya regenerado y emprender una vida nueva. Y lo hemos visto. Entonces, fíjense que a veces nos puede llegar a causar a nosotros algo de vergüenza, de reconocer que estamos en una cárcel. Pero mire, hermano, el que no reconoce su estado jamás va a salir de él. Porque es como que de repente, bueno, barremos bajo la alfombra, ¿no? Y seguimos, gloria a Dios, ¿no? Tenemos un poco de Gley, de Poet y avanzamos, ¿no es cierto? Pero la cosa es que hay algo que anda mal, hay algo que anda mal. Entonces tenemos que ir al Señor y decir, Señor, yo quiero ser sincero con vos, yo no quiero nada, quiero que me libertes de verdad, quiero experimentar esa libertad en Cristo Jesús, que no se experimenta solamente cuando todo te sale bien. No, porque eso es harina de otro costal eso, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con nuestro estado interior. Yo recuerdo la primera vez que visité una cárcel, fui a una cárcel que parecía una iglesia, hermano. Muy tremenda esa unidad allí en La Plata. Y recuerdo que lo que a mí me llamó mucho la atención es que estábamos llegando, ¿no? Y el predio donde está esa cárcel, no hay nada alrededor, campo, ¿no es cierto? Hay algunas casas, pero muy lejos, ¿no? Y había una canchita de fútbol ahí afuera de la cárcel. Bueno, qué sé yo, una canchita de fútbol. Lo primero que pensé, digo, ¿qué hace una cancha de fútbol acá? ¿Que esté adentro para que jueguen los internos? Bueno, pero estaba afuera, ¿no? Estaba afuera, digo, bueno, seguramente, pensé yo, ¿no? Seguramente los guardiacárceles, la gente que está aquí trabajando, ¿no? Gloria a Dios. El hecho es que fue una de las preguntas que yo hice cuando ingresamos. Y me dijo, no, hay presos que van a jugar a la pelota ahí. ¿A los presos le abren la puerta? Sí, y van a jugar a la pelota y después vuelven. Yo ya me empecé a rascar la cabeza, ya no entendía nada, ¿verdad? Entonces después llegamos, cuando entramos ahí, recuerdo la primera vez que yo fui, vinieron los que están trabajando allí, los guardacárceles, nos abrieron y dice, bueno, listo, pasen, chao. Cerraron y no fueron. No dejaron ahí, gloria a Dios. Bueno, y yo me llevé una sorpresa impresionante, porque ahí dentro había más gente libre que afuera. ¿Por qué? Porque tenían una libertad en el espíritu, hermano. Yo cuando empecé a ver cómo alababan esos hermanos al Señor, yo no lo podía creer. Digo, pero nosotros ni la mitad en la iglesia estamos todos libres. ¿Qué está pasando acá? Un mover impresionante en la alabanza, como en los días de Pablo y de Silas.
así estaba ahí adentro. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Entonces fíjense que yo recuerdo que ellos tenían un eslogan, ¿no? Gloria a Dios. Ellos siempre lo mencionaban, ¿verdad? Nosotros estamos privados de la libertad, pero en la carne, en el espíritu estamos libres. ¡Wow! Y esa libertad que experimentaban y esa fe que le ponían a esa libertad los hacía vivir en otro nivel, aunque tenían que muchas veces padecer las circunstancias difíciles que se dan dentro de los pabellones, dentro de estos establecimientos, ¿no? Que no es fácil. Pero el hecho es que había una libertad en el espíritu que se notaba. Yo me acuerdo ese día, tenía unos problemas, hermano, gloria a Dios. Y fui medio en obediencia nomás, no es que me sobraban las ganas a mí de ir a servir al Señor, ¿no? Pero me avergonzó el Espíritu Santo ahí. Porque dice, vos tenés problemas. Y mirá a estos muchachos. Gente que había estado más ahí adentro que afuera en su vida. Y se convirtieron al Señor y estaban felices. ¡Wow! Mirá qué tremendo. Por favor. Y lo tremendo es que había presos convertidos y guardacárceles también. Y yo, Señor, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Y nosotros andamos renegando con estos creyentes que carretilla, que lo tenés que llevar y empujar a la iglesia y pedirle por favor que vengan y que ay, Señor amado, mira esta gente. Realmente tremendo. Pero bueno, volvamos acá. El anuncio que nuestro Señor Jesucristo empezó a hacer es el mismo que nosotros tenemos que hacer. No nos olvidemos de algo. En un momento el Señor convidó a muchos. Los convidados, muchos no hicieron oído. Todos se excusaron delante del Señor. Te recuerda esa parábola, ¿no? ¿Y qué le dijo a los siervos el dueño de casa? Bueno, vayan por las calles, vayan por la aldea, inviten a todos los que estén por ahí. Esto que invitamos, ¿no quisieron venir? Bueno, vayan a buscar a los otros. Y yo creo, hermano mío, que el nuevo tiempo que tenemos por delante tiene mucho que ver con eso. Para eso necesitamos esta llenura, para que con esa llenura no perdamos nuestra identidad. Porque con la llenura y todo el diablo va a querer que nosotros perdamos nuestra identidad. Nos va a querer sembrar duda en nuestro corazón. Y si logra sembrar duda en nuestro corazón, se neutraliza el cristiano. Y ya deja de ser eficaz. Volvamos acá. La buena noticia a los pobres. No solamente a los pobres materialmente. Porque muchos tienen justamente esa pobreza, ¿no? Gloria a Dios. Esto es bien tremendo. Ay, Señor. Recuerdo una vez, mi pastor me contó, a mí y a unos cuantos hermanos allí, una experiencia que él tuvo. Él en el mundo trabajaba en una fábrica, en una oportunidad, y tenía un encargado que aparte de su sueldo tenía premios por producción y demás, era muy, muy trabajador, ¿no? Siempre dando el ejemplo a los demás, a los que tenía a su cargo. Y también en la remuneración se notaba, porque era el más próspero de todo. Era el que tenía el 0 kilómetro, y lo había ganado con su trabajo, tenía su casita, su buen pasar, y no todos en la fábrica ganaban lo que ganaba él. Entonces, el pastor se había convertido al Señor y el Espíritu Santo le decía, predicale. Y él decía, ¿para qué le voy a predicar si qué problema tiene este? Este está bendecido, tiene su familia, tiene su casa, tiene su coche, tiene paz, los hijos están con él, no hay problema. ¿Qué problema puede llegar a tener? Entonces no le predica, y otra vez el Espíritu Santo, predicale, y no le predicó. Y pasó el tiempo y no, ¿para qué? A ver si todavía se enoja, me hace la guerra en el trabajo, me quedo sin trabajo, qué sé yo, qué sé cuánto. Un día le dice, mira, él también trabajaba, ¿no? Dice, cuídame la maquinita que voy al baño, por favor, cuídamela. Entonces va al baño, y no era un hombre de ir al baño, viste que hay algunos que se van al baño del trabajo y ahí se quedan, ¿no? Un rato. No, este no era de eso. Este entraba y salía, pues él siempre, la bandera de él era dar el ejemplo. Entonces se va al baño, 5, 10, 15. Qué raro. No contesta. Forzaron la puerta para abrirla. Se murió. ¡Ay, señora amada!
le agarró un paro cardíaco, se murió. Imagínese la carga que sintió este siervo del Señor por no haberle predicado, y cuando el Espíritu Santo le dijo, ay Señora amada. ¿Y sabe cuándo lo pudo, según él, superar esto? Porque lo acompañó durante un tiempo. Cuando justamente con esta palabra empezó a hacer lo que Jesús vino a hacer. Y nos enseña a nosotros a hacer. ¿Verdad? Entonces fíjense que, hermano mío, yo no sé que nos haya pasado algo así como el testimonio que les conté, es bien difícil, pero a más de uno nos pudo haber pasado así, algo así, amén. Gloria a Dios. Y lamentablemente eso es un pesar, ¿no? Porque ¿qué dice la Biblia? Si vamos a lo que dice la Biblia, está en problema, porque la sangre de ese iba a pesar sobre aquel que no le predicó y podía hacerlo. Entonces, claro, la cosa estaba complicada. Recién pudo liberarse después de un tiempo, ¿no? de esta opresión que sentía, esta culpa que sentía, cuando le predicó a muchos. Uy, uy, uy. Mire qué tremendo. Entonces, yo creo que el tiempo que viene, hermano, es un tiempo en donde tenemos que poner por obra esta palabra. Tenemos que poner por obra esta palabra. Dice que buena noticia a los pobres, libertad a los presos, dar vista a los ciegos, dar vista a los ciegos. Y hay quienes puedan tener un problema en la vista, pero también hay quienes tienen ceguera espiritual. Porque el mundo espiritual no lo vemos con los ojos naturales. Pero el mundo espiritual, hermano mío, es tangible. Lo que pasa es que hay que discernirlo, hay que entenderlo. En mi iglesia había un pastor que era no vidente. Tocaba la guitarra, qué maravilla. Y él era no vidente, ¿verdad? Pero nos daba unas lecciones porque de repente, yo lo veía los sábados cuando íbamos a la reunión de pastores allí y él venía, ¿no? Y por ahí se acercaba, ¿cómo estás? Me habrá conocido, ¿no? Y te tocaba y te abrazaba, ¿viste? Che, ¿y la corbata? Y aquel que tenía corbata, justo este color te pusiste, tenía un ánimo, era maravilloso. Era maravilloso, él siempre contento, siempre feliz. ¿Saben por qué? Y su testimonio, él lo daba porque la alegría que él sentía, era la alegría de haber nacido de nuevo y poder ver lo que antes no veía. Y voy a decir, bueno, pero era no vidente. Sí, en lo natural no veía, pero él empezó a ver lo que antes tampoco veía. De alguna manera dando una lección a nosotros. Porque hay cosas que no se ven, pero están. Entonces, ese mundo espiritual que nos rodea, no lo vamos a ver. Pero muchas veces lo vamos a sentir, o a veces lo vamos hasta a sufrir. A medida que nosotros abrimos nuestros ojos de la fe, no solamente vamos a sufrir ese mundo espiritual, esa opresión de parte del enemigo, sino que vamos a disfrutar, hermano mío, de las bondades de este otro reino al cual nosotros pertenecemos, porque no olvidemos que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero ahora no. Ahora pertenecemos al reino de la luz, pertenecemos al reino de nuestro Señor. Y ahí hay bondades que tenemos que experimentar. Una de ellas es la asistencia de los ángeles del Señor en nuestro favor. ¿Ustedes saben que hay ángeles a favor nuestro? Y qué tremendo, porque muchas veces perdemos de vista esto. Muchas veces nos sentimos solos porque no tenemos a alguien físico a nuestro lado, ¿verdad? Y no estamos solos, hermano. Él jamás nos dejará solos, siempre estará con nosotros. Y aún hay ángeles asignados para estar cerca nuestro, para que nuestro pie no dé al resbaladero. Él nos guardará. Es muy importante. De seguro has tenido alguna experiencia, tuviste que haber tenido en este camino con respecto a este. Recuerdo, mi esposa estaba embarazada y teníamos una camioneta bien pesada, ¿no? Y veníamos viajando esa noche, una madrugada, veníamos de Buenos Aires hacia la ciudad donde nosotros vivíamos y en aquel entonces la ruta panamericana la estaban haciendo, la estaban ensanchando, mejor dicho. Y recuerdo que había un tramo
en donde vos tenías que bajar con el vehículo, y era un trecho de tierra, unas montañitas ahí, ¿no? Y volver a ingresar después a la cinta asfáltica. Entonces, justo en ese momento, se para la camioneta. ¡Ay, señora amada! Y ya había tenido un problema a la tardecita, había tenido un problema con el burro de arranque de la camioneta. Entonces, ¿qué hice? Para poder regresar y arreglarla al otro día, para poder viajar, y la empujamos allá en Buenos Aires y salí. Y en el camino de tierra se para. ¡Ay, Señor! Y nos faltaba, no sé, qué sé yo, 20 y pico de metros para llegar a la cinta asfáltica nuevamente, ¿no? Y Marcela embarazada no podía hacer fuerza, y yo no daba para tanto, y intentaba y no podía. De noche, allá cerca de Benavides, por ahí cerca de la Ford, y viene un petizo. Viene un petizo, medio, ¿no? Entre San Juan y Mendoza venía, ¿no? Y digo, uy, encima, viste que algunos son medios cargosos, medios pesados, digo, ahora encima tengo que tener problemas con... Bueno, el asunto que venía caminando, ¿no? Y cuando vino, se acercó a la camioneta, se puso detrás de la camioneta así. Y yo entendí que me quería ayudar. Bueno, entonces yo también me afirmé, y no sé, yo le puedo garantizar que yo no hice fuerza, ¿eh? Digo, ¿qué tendrá este petizo? Gloria, el tema es que la camioneta, hermano, por favor, y había una lomita así, pero digo, no puede ser esto. Y ¡pum! Arrancó. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, cuando arranca, hago obviamente unos metros, luego freno, queda en marcha la camioneta, y le digo a mi esposa, vamos a llevarlo, semejante mano que nos da este hombre. Cuando me bajo de la camioneta para buscarlo, no estaba más. Y era, la Ford estaba allá, o sea, en la ruta 9 vieja, no había nada, y ¿dónde se metió? Aunque sea corriendo, lo tenés que ver. No estaba más, gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque ¿a quién usó el Señor? A lo menos pensado. Porque de repente uno, qué sé yo, bueno, este ángel viene manejando una grúa, me viene a ayudar, no sé. Pero no, Él se glorifica de la manera que Él tiene pensado. Entonces, hay ciertas situaciones, hermanos, que tenemos que identificar como la intervención divina. Aún a veces, de la manera, hasta cómico es el Señor muchas veces, ¿no? Pero volvamos acá, gloria a Dios. La buena noticia a los pobres me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, ese mundo espiritual al cual no le tenemos que tener miedo, ¿eh? No le tenemos que tener miedo al mundo espiritual. No porque nosotros seamos guapos, no, sino porque Él nos dará la fuerza, el discernimiento, el poder de lo alto para poder enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Y dar vista a los ciegos. Ahora, por ahí hay un refrán que dice que no hay como peor ciego que el que no quiera ver, gloria a Dios. Bueno, esto es otra de las circunstancias, porque nos vamos a encontrar con otros, y eso también, estos ciegos que no quieren ver, y no quieren ver porque no quieren meterse en problemas. ¿Para qué? No, a mí déjame con un evangelio así light, a mí déjame con un evangelio así sencillito, no me venga con cosas raras, gloria a Dios. No, nada de esto de los ángeles, qué cosas, no. Es que nosotros no estamos predicando a los ángeles. Nosotros nos enseña la palabra del Señor, que el Señor enviará sus ángeles. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo justamente a Jesús? Tirate, dale, mandate en palomita que va a ver los ángeles, te van a hacer... No, yo no voy a tentar al Señor, dijo, de ninguna manera. Porque esos ángeles que están a nuestro servicio los envía el Señor. Amén. Bueno, volvamos acá. A poner en libertad, otra vez la palabra libertad. A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, el que está oprimido está preso. Tenemos otra vez nueva traducción viviente que ¿qué nos dice? Vamos a la nueva traducción viviente un instante. Gloria a Dios. Los oprimidos serán puestos en libertad. Busquemos otra vez, textual, Kadosh, algo, lo que te guste. Está bien.
Gloria a Dios. Me envió a contarle a los prisioneros que serán liberados, a los ciegos que verán de nuevo y a libertar a los oprimidos. La opresión, mira hermano, la opresión es como que estuviera de moda en este siglo XXI. ¿Verdad? La opresión la reconocemos como algo que está allí en ese pecho, que te oprime, que te corta la respiración, ¿verdad? Y fíjense que en estos tiempos es como que fuera la enfermedad de este siglo, ¿no? Algunos lo llaman las fobias, ¿verdad? Los ataques de pánico, ¿no? Todas estas cosas que antes, ¿no? Anda a decirle a mi abuelo el ataque de pánico. Te despeinaba y te mandaba a trabajar. No puedo porque tengo ataque de pánico. Ah, no podés venir, gloria a Dios, ¿no? Entonces, pero hoy fíjense que el ataque de pánico es impresionante esto. Entonces no vamos a utilizar las armas del abuelo porque no nos va a funcionar, porque es una realidad. En los últimos tiempos hay más oprimidos que antes. Hay muchos más oprimidos que antes. Y no solamente porque la población aumentó, sino porque el enemigo está marchando a todo vapor para justamente tener cautivo y si es posible engañar a los hijos de Dios. Entonces, a contar a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos. Esta versión me gusta porque dice verán de nuevo, verán de nuevo. Y si esto lo aplicamos, ¿verdad?, a la ceguera espiritual, quiere decir que en un tiempo pudimos ver, ¿no?, aquello que el Señor permitía que viésemos, que podíamos palpar y podemos dejar de ver. Podemos dejar de ver. Usted no conoce ningún hermano que en otro tiempo veía, en otro tiempo andaba bárbaro y ahora es como que se apagó. Es como que se apagó la luz, se enfrió, se quedó. Verán de nuevo. Y hay muchos que necesitan ver de nuevo, hermano. Pero antes necesitan ese anuncio que ponga en marcha su fe, que los ponga de pie, gloria a Dios. A contar a los ciegos que verán de nuevo, a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año, ¿qué dice? Versículo 19, el Señor mostrará su bondad. Aleluya. Para anunciar que el Señor mostrará en este año su bondad. Ay, ¿cuántos toman esta palabra? Yo tomo esta palabra para mí, para mi familia, para la iglesia, para esta tierra. Hermano, el Señor mostrará su bondad en este año. Pero ya termina, bueno, pero el año que viene. Vamos a ver otra versión, a ver, ¿cuál te gusta? Gracias, Jesús. A ver, ¿qué dicen? Gracias, Jesús. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, por favor. El año favorable. Esta fue la primer proclama de los ministerios Ebenezer. Año 97, si no recuerdo mal. La primer proclama fue el año favorable del Señor. Gloria a Dios. Y mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque si esto fue en el 97, ¿me ayuda a contar? 98, 99, 2000. 21, 24, ¿verdad? Acá tenemos 3, más 21, 24. Gloria al Señor. ¿Cuántas son las letras del alfabeto hebreo? 22. Gloria a Dios. ¿Y sería ahora entonces la proclama? 25. Porque si hubo 24, después del 24, ¿qué viene? El 25. Gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo. Porque desde el año favorable, ¿hasta qué año se cumplieron las 22 letras del alfabeto hebreo? ¿Arrancamos? 98, 99, 2000. Tenemos 3. ¿Más 21? Entonces ahí nos pasamos. 22. Bueno, entonces el año 2000, gloria a Dios, fue el año frontera. Y allí es como que comienza el ciclo a volver a repetirse. Estamos en el 21, entramos en el 22. Vuelve a entrar otro ciclo.
Entonces, nunca como ahora, esto es tan oportuno, porque el ciclo comenzó con el año favorable del Señor. Y si estamos por comenzar otro ciclo más, ¿verdad? El año favorable lo tenemos por delante. Yo no sé lo que va a proclamar el apóstol. Obviamente que no va a proclamar de vuelta el año favorable, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, que es el verdadero sentido que le estamos buscando a esta palabra en este día, está todo preparado para que nosotros tomemos el ejemplo de Jesús y podamos evangelizar, podamos alcanzar a los presos, a los ciegos, a los oprimidos. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, claro que sí. ¡Aleluya! Mire, gloria a Dios. Tenemos que pedir al Señor un espíritu evangelista en estos tiempos. Amén. Gloria a Dios. No nos podemos ir de esta tierra sin cumplir la gran comisión. Y esa gran comisión la vemos reflejada aquí, en este capítulo de Lucas, en la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo, que a la vez se la trasladó a sus discípulos, y esos discípulos nos trasladaron a nosotros a medida que las generaciones fueron pasando. Recuerden que Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra y le dio la estafeta a ¿quién? A aquellos que Él preparó como un equipo para que lleve adelante esa gran comisión. Y ahí nació la iglesia. Y nosotros estamos hoy aquí siendo parte de la iglesia porque un día nació esa iglesia. Un día el Señor en la cruz del Calvario la dio a luz, derramando hasta la última gota de su sangre y el agua. Entonces, tenemos que comprender, hermano mío, que este es tiempo de que muchos ojos estén sobre nosotros. Pero no porque seamos los más lindos, los más mejores. No. Muchos ojos tienen que estar sobre nosotros por la misión que el Señor nos da en este tiempo. Arrollando el volumen, lo devolvió al sirviente y sentóse. ¿Qué versión es esta? Gloria a Dios. Benzo. Y lo devolvió al sirviente. Mire, sirviente dice acá. La otra versión decía ministro. ¿Qué es un ministro? Un sirviente. Nosotros somos siervos del Señor. Somos sirvientes. Somos mayordomo. A veces nos creemos que, ¿no? Ay, por favor. Mire. Esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Yo nací en un ministerio en donde habían hermosos hermanos humildes, pero cuando les venía el nombramiento, no sé, algo les pasaba, ¿no? A las mujeres le empezaban a crecer las uñas, ¿no es cierto? A los otros, los grandes siervos de Dios, que había que darle de comer un poco más la papilla en la boca, como cuando eran bebés, no sé qué pasaba, ¿no? Les agarraba el espíritu medio raro. Hermano, mire, esto es muy importante que tenemos que comprender que somos sirvientes de nuestro Señor. Él mismo vino a servir. Entonces, es muy importante, me parece perfecto que nosotros honremos a nuestros ministros, honremos a nuestros mayores, dice que tenemos que hacer partícipe de todo lo bueno a aquellos que nos ministran la palabra. Eso tiene que ver con honra, con respeto, eso es indiscutible. Pero tenemos que cuidarnos de no creer que, ¿verdad? La estrella es Gold Silver, no el mayordomo Gutiérrez. Amén. Por favor, tenemos que entender esto. Gracias, Jesús. Los chicos me miran, Miguel, y dicen, ¿quién será Gutiérrez? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver esto. Ay. Dice que devolvió al ayudante, mirá la sinagoga y se sentó. Todos los presentes le miraban atentamente y él comenzó a hablar. Y les dijo, esta profecía se ha cumplido hoy mismo en vuestra presencia. Y dice que todos le manifestaban su aprobación. Estaban maravillados por las hermosas palabras que había dicho. Y se preguntaban, ¿pero este no es el hijo de José? Aquello distinto que veían en él, por momentos es como que salía de escena porque lo miraban en lo natural. Aleluya. Y esto es importante, que nosotros comprendamos algo. En este camino que nosotros estamos recorriendo, este camino de fe, de esperanza, de bendición, ¿saben quién nos va a respetar? El que es espiritual. El que es carnal no te va a respetar nunca. Este es el hijo del carpintero. ¿Amén? No, gloria a Dios. De hecho, muy bien no le fue por ahí, ¿no? Porque dice, sin duda me aplicaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo.
¿Ve que Jesús utilizaba refranes también? Algunos se enojan conmigo porque dicen, porque lo dicho, los refranes. Médico, cúrate a ti mismo. Hoy aquí, en tu propia tierra, todo eso que hemos oído decir que hiciste en Cafarnaúm, dice también versión. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Gloria a Dios. Os diré más, dijo. Muchas viudas vivían en Israel en tiempo de Elías, cuando por 3 años y 6 meses no cayó ni una gota de agua al cielo. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una gentil. ¿Será un mensaje para nosotros? Yo creo que este tiempo nosotros como iglesia hicimos un trabajo, creo que bastante importante, con muchos del pueblo del Señor, con muchas de estas viudas. ¿Amén? Pero viene un tiempo en que el Señor nos está enviando a Sarepta. Viene un tiempo en que el Señor nos está enviando a los gentiles. Mire, gloria a Dios. Dice, muchos leprosos había en Israel, en el pueblo de Dios, pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra, sino Naamán el sirio. Este era un pobre que necesitaba libertad, pero tenía plata. Ve que no, el tema del dinero no es solamente, denota que puede haber pobreza igual aunque tenga dinero. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se enfurecieron. ¿Y por qué se enojaron los que estaban en la sinagoga? Ay, ay, ay. Dice que le echaron mano a Jesús, le sacaron de allí y lo querían tirar por el barranco. Gloria a Dios. ¿Por qué se enojaron? Se enojaron porque esas palabras lo confrontaron. Esto es muy importante. Estas palabras lo confrontaron. Mira, a mí el Señor me dijo que en este tiempo, en esta tierra, el Señor le iba a dar muchas oportunidades a muchos de sus hijos. Pero va a pasar exactamente lo mismo, y está pasando y pasó en este tiempo, hermano mío, en donde a través de nuestra vida, de este ministerio y de muchos otros, en la ciudad también, el Señor le estuvo dando oportunidad a muchos de sus hijos, que caprichosos, rebeldes, siempre buscándole la quinta pata al gato, gloria a Dios, allí están dando vuelta sin cumplir el llamado del Señor. ¿Saben cuántos llamados desperdiciados hay en tantísimos hermanos en esta tierra? Muchísimos. Gente con llamado genuino de parte de Dios, pero oprimidos, dando vuelta, sufriendo, padeciendo, siempre encontrándole una traba para no despegar y dando un paso para adelante y 2 para atrás, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y siempre igual. Y todos quieren ser como Anacondia, todos quieren ser como Omar, gloria a Dios. Ay, Señor, amor, todos quieren ser como Pedro, todos quieren ser como Jacobo, todos quieren ser como... Ay, Dios mío. Y no se dan cuenta que el Señor puso algo especial, algo hermoso en su vida, y que no son una fotocopia de, sino que tienen algo especial de parte del Señor. Y el Señor está dando oportunidades. Está dando oportunidades, sin embargo, es como que, y si no alcanzo lo que alcanzó el otro, fracasé. ¿Y quién dijo eso? No, hay que entender ¿qué nos está enviando a hacer el Señor? Pero Jesús se le escabulló de entre las manos y se fue. Dice, ¿para qué voy a seguir perdiendo el tiempo con estos que no entienden nada? Estamos todos los días, me conocen de chiquito en la sinagoga y sin embargo, porque soy el hijo del carpintero, no me escuchan ni me respetan. Mire qué tremendo. Sin embargo, todos vieron algo especial en ese hijo del carpintero. Todos. Pero por verlo naturalmente dijeron, no. Algo bueno va a venir de allá de Belén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Necesitamos orar por esta palabra. Necesitamos orar. Mira. Vamos a avanzar un poquito. Mire esto. Jesús sana a un hombre con un demonio inmundo. Sana a un hombre con un demonio inmundo. Desde allí se dirigió a la ciudad de Galilea. Y pasaba los días festivos enseñándoles. Todos quedaban impresionados con sus enseñanzas porque les hablaba con la autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por un demonio impuro que se puso a dar voces
Y le dijo: tú, Jesús de Nazaret, déjanos en paz. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco bien. Tú eres el Santo de Dios. Jesús le increpó diciéndole: cállate y sal de él. Y el demonio salió de él, derribándole al suelo delante de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos los que presenciaron lo sucedido se asombraron y decían a estos, los unos a los otros: qué poderosa es la palabra de este hombre. Con qué autoridad ordena a los espíritus impuros que salgan y le obedecen. Y la fama de Jesús se extendía por todos aquellos lugares. Y él seguía caminando, libertando, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos. Qué tremendo, hermano mío. Fíjense, ¿no le habrá dolido a Jesús que aquellos de su propia ciudad no lo respetasen, no le creyesen? De seguro que le dolió. Pero él tenía un llamado de parte del Señor, un propósito bien definido, una identidad bien definida, y no podía aflojar. Vos tampoco. Cerrá tus ojos un instante y hablemos con nuestro Señor en este día. Estamos por terminar este año y hay una dirección de parte del Espíritu Mayor que todos los espíritus. Una dirección clara. El Espíritu Santo, el Espíritu Mayor que todos los espíritus, está sobre nosotros. Ese Espíritu que nos ha llenado, que nos ha fortalecido, nos está poniendo de pie en estos tiempos, para que podamos comprender que hay una misión por delante. Buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Vos tenés en tu corazón la palabra para el pobre, la palabra para el rico, para el sabio, para el ignorante. Vos tenés la palabra para todo el pueblo. ¿Cuántos dicen conmigo? Tengo la palabra para todo el pueblo. Tengo la palabra para todo el pueblo. Para todo aquel que la necesite. Para todo el que la necesite. Todo aquel que abra su corazón. Hay palabra de sabio en tu corazón. Tiene que salir por tu boca. Pero para que esa palabra salga de nuestro corazón, por nuestra boca, vamos a tener que aprender a callar otras palabras. Vamos a tener que proclamar aquello que hemos escuchado en lo secreto y lo vamos a tener que dar a voces. Aleluya, Él está aquí, mi hermano. Libertad. Esa palabra que tiene que estar en tus labios, y con la autoridad del Espíritu Santo la vas a trasladar. La vas a trasladar y muchos la van a disfrutar. Aleluya. Él está aquí, mi hermano, habla con Él. Vamos a hablar con Él. Qué linda noche esta para decirle: Señor, aquí estoy, Padre bueno. Aquí estoy. Después de tanto tiempo que me venís diciendo, yo tomo tu palabra y me preparo para el tiempo que viene, Señor. Un tiempo en donde hay muchos pobres para alcanzar. Un tiempo donde hay muchos cautivos para liberar. Un tiempo donde hay muchos oprimidos para acercarles la libertad de Cristo. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Habla con Él. Decirle: Señor, yo te pido perdón porque tal vez en otro tiempo tantas veces me quisiste usar y cerré mi boca. Tantas veces me quisiste usar, Padre bueno. Y fueron esos momentos de duda, de inseguridad. Tal vez estaba pasando un desierto horrible, lleno de oscuridad, lleno de escorpiones. Señor, tú me viste en esos momentos. Pero hoy entiendo que ese mismo desierto lo pasó tu Hijo, Señor. Y Él no cayó su boca. Él se levantó en el poder del Espíritu. Proclamó tu buena palabra, tus buenas noticias, amado Señor. Y todos vieron algo especial en Él. Era la llenura de tu Santo Espíritu, el poder de tu palabra en su boca, de tal manera que todos se asombraban que Él estuviera allí en medio de ellos y no le comprendieron. Allí salió a la luz los sentimientos de muchos. Aleluya. Allí salió a la luz lo que había en el corazón de unos cuantos. Pero allí estaba Jesús, con su inmenso amor, con su inmensa misericordia. Y también estaba dándonos una lección a nosotros, que hoy,
gracias a su amor y su misericordia tenemos las Escrituras delante nuestro. Gloria a Dios. Y con su ayuda vamos a predicar el año agradable del Señor. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Bendigo a cada varón, a cada mujer, estos hombres y mujeres de fe que han recibido tu palabra. Estos hombres y mujeres de fe que tú estás llenando con tu Santo Espíritu. Y los estás poniendo de pie para el tiempo que viene, Señor. Amado Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, haz obra de evangelista, te dice el Señor. Haz obra de evangelista, ya no calles. Te pidió prudencia el Señor en muchas oportunidades. Fuiste prudente. Hasta te prohibió en otros momentos y te hizo cerrar tu boca. Pero el tiempo que viene es un tiempo para proclamar el año favorable. Muy pronto está nuestro Señor. Y esa misión que tenés que cumplir de agradar a nuestro Dios, este es el tiempo. Este es el tiempo en donde habrá una voz que proclamará salvación, libertad, paz y victoria para muchos. Esa voz es la voz del Espíritu Santo que utilizará tu garganta, tu boca, tu vida. No importa la situación que estés viviendo, no importa aquello que te esté pasando, lo importante es cumplir con el plan y el propósito que Dios tiene. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que esta palabra que viene de tu mismo corazón está siendo sellada a fuego en cada uno de los corazones. Y que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la cual alcanza a mi hermano, alcanza a mi hermana y los pone de pie para esa batalla que tenemos por delante, en donde tú nos darás una gran victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.